Bienvenidos, respetados padres de familia y estudiantes de nuestra institución educativa Antonia Santos, sede Simón Bolívar, curso quinto 4. De nuevo con ustedes, con la bendición y orientación del Altísimo, les saluda de manera virtual su docente Rocío Betancur, ya culminando nuestras actividades de este año 2020. A la vez aprovecho para agradecerles y exaltar su gran trabajo de manera muy responsable con sus hijos e hijas. Dios los ilumine y les dé mucha salud, fortaleza y sabiduría para que terminen este año en unión familiar y con muy buenos valores en la educación y formación de toda esta juventud. Damos inicio con el siguiente mensaje. La grandeza solo se consigue con esfuerzo, trabajo y mucha voluntad. Hoy trabajaremos con el área de matemáticas con los siguientes temas: razones y proporciones, propiedades fundamentales de las proporciones. Hay actividades con algunas áreas transversales. Razones y proporciones. Razón es una comparación entre dos cantidades. Dicha comparación puede hacerse por diferencia o por cociente, denominándose razón aritmética, la cual representamos con la letra R, o razón geométrica, representada con la letra Q, respectivamente. Así lo podemos observar en la siguiente fórmula. Proporción. Dados 4 números diferentes de 0, en un cierto orden, formarán una proporción si la razón de los primeros es igual a la razón de los últimos. Esta proporción puede ser aritmética o proporción geométrica. Los invito a observar y a leer detenidamente las siguientes diapositivas, las cuales nos explican los siguientes subtemas: razones, términos de una proporción, clases de razones. Primero, razón aritmética. Segundo, razón geométrica. Y un video como complemento al tema. Matemáticas. Hoy vamos a aprender sobre las razones. La razón es la comparación de las cantidades y se mide a partir de la división de valores. Existen distintas formas de indicar una razón. Aquí observamos 4. En una razón, sus términos se llaman antecedentes y consecuentes. Por ejemplo, en una caja hay 2 bolas rojas y 6 verdes. Se representa 2 sobre 6. Para finalizar, le dejaré las propiedades de las razones. No olviden suscribirse y darle like. Hasta la próxima. Ahora pasamos al siguiente subtema: proporciones. Proporción directa. Para establecer una proporción se debe multiplicar cruzado para formar una ecuación. Ejemplo: 2 quintos igual a 6 quinceavos. 2 por 15 es igual a 5 por 6, que nos daría 2 por 15 igual a 30, 5 por 6 igual a 30. Una igualdad de 30 igual a 30. Una proporción es una igualdad entre dos razones. Se cumple que los productos cruzados son iguales. Determinar si las razones 12 a 4 y 15 a 5 forman una proporción. Multiplicar cruzado, 12 por 5 da 60 y 4 por 15 igual a 60.
Como los productos cruzados son iguales, ambas razones forman una proporción. Una proporción se puede escribir como razón y se lee 12 es a 4 como 15 es a 5. La forma general de una proporción es A fracción B igual a C fracción D, donde A, B, C y D pueden ser números enteros o decimales. B y D deben ser diferentes de 0. Siempre se cumple que los productos cruzados son iguales. A por D es igual a B por C. Los términos de arriba se llaman antecedentes y los términos de abajo consecuentes. En forma de razón tenemos A es a B como C es a D. Una proporción tiene 4 términos. Primer término, segundo, tercero y cuarto término. En forma de razón tenemos primero, segundo, tercero y cuarto término. El primer y cuarto términos se llaman extremos y el segundo y tercer términos se llaman medios. Ahora hagamos algunos ejercicios. Determinar si las siguientes razones forman proporciones. Pregúntese, ¿son iguales los productos cruzados? Ejercicio número 1. Multiplicar cruzado, 3 por 30 da 90 y 6 por 15 da 90. Como los productos cruzados son iguales, las dos razones son proporcionales. Ejercicio número 2. Multiplicar cruzado, 3 por 13 da 39 y 7 por 6 da 42. Como los productos cruzados son diferentes, las dos razones no son proporcionales. Haga estos ejercicios para que practique lo aprendido. Pare el video. Respuestas. Ejercicio número 1. Ejercicio número 2. Ejercicio número 3. Como complemento a la definición de proporción tenemos que es la igualdad de dos razones de una misma clase aritmética o geométrica que tenga el mismo valor de la razón. Clase de proporción. Proporción aritmética es la igualdad entre dos razones aritméticas. Esta se clasifica en discreta y continua. Leamos con atención y observemos cada ejemplo. Ahora continuamos con proporciones geométricas. Proporción geométrica o equicociente es la igualdad de dos razones geométricas o por cociente. Una proporción geométrica se escribe de los dos modos siguientes. A sobre B es igual a C sobre D, o A dividido en B es igual a C sobre D, y se lee A es a B como C es a D. Los términos de una proporción geométrica se llaman extremos, el primero y el cuarto, y medios, el segundo y el tercero. Así lo pudimos observar en la diapositiva anterior. Seguidamente observamos la clasificación de las proporciones, que son proporciones aritméticas y proporciones geométricas. Las aritméticas se clasifican en discretas y continuas. Proporciones discretas, cuando sus medios no son iguales. Ejemplo, 15 menos 10 es igual a 12 menos 7. Observamos que el 10 no es igual al 12. Y continuas cuando sus medios son iguales. Ejemplo, 28 menos 21 igual a 21 menos 14. Vemos que sus medios, 21 es igual a 21, son iguales. En la segunda clasificación de proporciones geométricas podemos ver que se clasifican en dos: proporciones discretas y proporciones continuas. En la primera, discretas cuando sus medios no son iguales. Ejemplo, un tercio es igual a 4/12.
nos damos cuenta que 3 no es igual a 4. Y en la segunda clasificación, continuas, cuando sus medios son iguales. Ejemplo, un cuarto igual a 4/16. Observamos que 4 es igual a 4. Seguidamente los invito a observar el video, el cual nos explica detalladamente el tema general sobre razones y proporciones. Mucha atención. Una razón es una comparación por cociente entre dos cantidades, es decir, una expresión de la forma A sobre B, donde A y B son números reales y B debe ser diferente de 0. En una razón, al numerador lo llamamos antecedente y al denominador lo llamamos consecuente. Las razones también las podemos escribir de esta manera, y se leen A es AB, por lo que sin importar si la escribimos de una manera o la otra, se lee igual. Esta comparación se debe hacer entre magnitudes con la misma unidad de medida. Por ejemplo, Juan tiene $200 y Laura tiene $800, por lo que la razón entre el dinero de Juan y Laura respectivamente será de 200 a 800, lo que nos da 1 a 4, de lo que podríamos concluir que por cada dólar que tiene Juan, Laura tiene $4. Esto también lo podríamos leer al revés y sigue funcionando de la misma manera. La razón entre el dinero de Laura y Juan respectivamente es de 800 a 200, lo que nos da 4 a 1, con lo que podemos asegurar que Laura tiene 4 veces más dinero que Juan. Este triángulo tiene de base 6 centímetros y de altura 3 centímetros. La razón entre la base y la altura de este nos da 6 a 3, lo que nos quedaría 2 a 1, indicando que por cada 2 centímetros de la base, la altura tiene 1 centímetro. O visto de otra manera, indica que la base tiene el doble de centímetros que la altura. Ahora, una proporción se da cuando igualamos dos razones, por lo que se debe cumplir que éstas sean iguales. Si tenemos esta razón y esta razón, al igualarlas, vemos que ambas dan 1 a 2, por lo que se cumple que estas dos razones forman una proporción, y podríamos leerla como 4 es a 8 como 3 es a 6. Con esto podemos definir que las razones A es a B y C es a D son proporcionales si se cumple que A sobre B sea igual a C sobre D. Es importante recordar que B y D deben ser diferentes de 0. Al formar esta proporción llamamos extremos a A y D y medios a B y C. Veamos ahora, nos entregan la altura y el diámetro de la base de estos árboles. Para saber si las medidas están en proporción, hallaremos la razón entre el diámetro de la base y la altura de cada árbol. Lo podemos hacer también en el otro orden, hallar la razón entre la altura del árbol y el diámetro de la base. Lo importante es que cuando hallemos ambas razones, lo hagamos siguiendo el mismo orden. Para el árbol grande tenemos un diámetro de la base de 3 metros y una altura de 48 metros. Como vemos, ambos tienen las mismas unidades, por lo tanto lo podemos hacer directamente. Al dividir 3 entre 48 nos da 1 sobre 16. Esto significa que por cada 1 metro que se aumente o se disminuya el diámetro de la base, a la altura se le debe aumentar o disminuir 16 metros. Veamos ahora con el árbol pequeño. Este tiene un diámetro de la base de 1.75 metros y una altura de 28 metros. Al dividir 1.75 entre 28 nos da 1 sobre 16. Como vemos, ambos valores son iguales, por lo tanto, las medidas de estos están en proporción. 3 es a 48 como 1.75 es a 28. Así como nos dio 1 es a 16, nos pudo haber dado 3 es a 27, 5 es a 2, 4 es a 1. Lo importante es que las razones que hallemos, todas sean en el mismo orden, y si estas son iguales, significa que las medidas están en proporción o son proporcionales. Dados dos polígonos, decimos que sus segmentos son proporcionales entre sí cuando las razones de sus medidas son iguales. Dados estos dos rectángulos, vemos que la razón entre las bases AB y EF es 7 a 14, lo que nos da 1 a 2. Y la razón entre las alturas BC y FG es 4 a 8, que nos da también 1 a 2. Por lo que podemos concluir que las bases y las alturas son proporcionales. 7 es a 14 como 4 es a 8. Dadas estas dos imágenes, vemos que son iguales en forma, pero una es más grande que la otra. Para saber si las medidas de ambas imágenes son proporcionales, hallaremos la razón entre medidas y nos queda
La razón entre la altura de la imagen pequeña, que es 3 centímetros, y la altura de la imagen grande, que es 6 centímetros, nos da 1/2. Y la razón entre las bases, la del pequeño que es 5 centímetros y la base del grande que es 10 centímetros, nos da 5/10, que también sería 1/2. Por lo que podemos concluir que las longitudes de las imágenes son proporcionales. 3 es a 6 como 5 es a 10. Veamos ahora. Tenemos un cuadro de exhibición a partir del cual queremos crear réplicas más grandes y más pequeñas, pero manteniendo la proporción con el original. El cuadro original tiene como base 30 centímetros y altura 40 centímetros, por lo que la razón entre la base y la altura es de 30 a 40. Para mantener la proporción podemos multiplicar o dividir por el mismo número tanto el antecedente como el consecuente de esta razón. Por ejemplo, un cuadro más pequeño pero que mantenga la proporción podría ser de 15 sobre 20, es decir, 15 centímetros de base y 20 centímetros de altura. Esto se logró al dividir el antecedente y el consecuente entre 2, mientras que un cuadro más grande y que mantenga la proporción podría ser de 60 sobre 80, es decir, de 60 centímetros de base y 80 centímetros de altura. Esto lo logramos multiplicando por 2 tanto el antecedente como el consecuente. Como vemos, la razón entre las bases y las alturas se mantiene constante, por lo que estas medidas son proporcionales. 30 es a 40, como 15 es a 20, como 60 es a 80 y como 3 es a 4. El siguiente subtema: propiedades fundamentales de las proporciones. Propiedad fundamental: en toda proporción, el producto de los términos medios es igual al producto de los términos extremos, es decir, A sobre B es igual a C sobre D. Entonces, A por D es igual a B por C. Ejemplo: si tenemos la proporción 3/4 es igual a 15/20 y le aplicamos la propiedad fundamental señalada, queda 3 por 20 igual a 4 por 15, es decir, 60 igual a 60, o sea que estamos multiplicando de manera cruzada. Esta es la propiedad que nos permite detectar si dos cantidades son proporción. A continuación les presento otras diapositivas con ejemplos sobre lo que es la propiedad fundamental de las proporciones y su respectivo video. Espero que las observemos con mucha atención. Hola amigos, bienvenidos a esta nueva clase. En el día de hoy vamos a hablar sobre la propiedad fundamental de las proporciones. Bueno, resulta que cualquier proporción que ustedes se imaginen, que tengan en su cabeza, va siempre a cumplir la siguiente propiedad. Y es que el producto de los medios es igual al producto de los extremos. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Que si nosotros tenemos ahí nuestra proporción, mire, otra vez apareció la diagonal. A por D, miren, A por D, observen, son forma la diagonal, es igual a B por C, la otra diagonal. ¿Listo? Por eso les decía yo que es importante tener en cuenta y en su cabecita lo de las diagonales. ¿Listo? Toda proporción me tiene que cumplir eso. Si no me lo cumple, quiere decir que eso no es una proporción. ¿Listo? Entonces observen, ya vimos que era una proporción, ya vimos que eran los medios, que eran los extremos, vimos clases de proporciones y acá estamos aprendiendo a identificar, a saber si algo que nos colocan ahí, venga, eso sí es proporción o no. Eso estamos aprendiendo nosotros. Y ahorita en un momento vamos a aprender a crear proporciones. Entonces, pues bueno. Vamos a empezar. ¿Será que estas son proporciones? ¿Será que sí? Entonces me toca hacer las diagonales, ¿cierto? Y hacer el producto, multiplicar los números que conforman mi diagonal y mirar si es igual al otro producto. Lo voy a hacer acá 6 por 4 y el otro producto, miren, 8 por 3. 6 por 4, 24 y 3 por 8, 24. Me dio lo mismo. Como me dio lo mismo, quiere decir que esto sí es una proporción.
Listo, esto sí es una proporción, pues, por eso la colocamos de ejemplo. Lo mismo se hace en el otro. Entonces la diagonal, miren, quedó el 5 y el 4, 5 por 4, listo, quedó en la otra diagonal, 10 por 2. Y multiplicamos 5 por 4, 20, 10 por 2, 20. Nos da lo mismo, entonces observamos si es una proporción. Y ya no es más lo que nos dice la propiedad fundamental de las proporciones. Algo importante es que de acá en adelante nosotros no vamos a utilizar el signo por, sino que trataremos de utilizar el paréntesis que, como ustedes saben, también significa multiplicación. ¿Y por qué me dirán? Porque más adelante va a aparecer por ahí alguna letrica en los ejercicios, entonces puede que nos confundamos el por con nuestra letra. Entonces es preveniendo eso. Ejercicios, verifique si las siguientes parejas de razones forman una proporción. Entonces a nosotros nos dan dos razones y debemos saber si nos da una proporción. ¿Qué hago? La diagonal, entonces 5 por 10. Recuerden, entonces no vamos a colocar el por, sino paréntesis, y la otra diagonal sería 25 por 2 y multiplicamos y miramos si nos da igual. Entonces 5 por 10, 50, 25 por 2, 50. Sí se puede establecer una proporción. Yo voy a escribir así, proporción, para ahorrar tiempo, y la proporción entonces sencillamente recuerden que es igualar. Y estuvo, no es más, es bastante sencillo, muy sencillo. Hagamos la otra, 4 por 7. La otra diagonal nos dice que hagamos 2 por 14. 7 por 4, 28. 2 por 14, 28. Si es proporción, podemos ubicar, entonces 4 sobre 14 igual a 2 sobre 7. Estuvo, veamos la otra, a ver, la diagonal nos dice que hagamos 6 por 3 y la otra diagonal 14 por 5. 6 por 3, 18, 14 por 5 nos da 70. Observen, nos da diferente, por lo cual no es proporción, no se puede establecer una proporción, no se puede formar una proporción. Y este último lo hacen ustedes de tarea para que pues practiquen y miran a ver si es proporción o no. No, mentiras, yo ya les voy a colaborar con ese. Acá algo muy importante, este ejercicio lo he colocado en especial porque observen que aparece un menos. Entonces debemos de cuidarnos de los signos, porque cuando los niños hacen estos ejercicios, por lo general se les olvida colocar el signo. Entonces observen, yo acá coloco 6 por menos 12. Listo, hay que llevar el signo. Y el otro 4 por 18. Más por menos, acá cuando tenemos signos hacemos ley de los signos. Más por menos, menos. 6 por 12 me da 72. Acá observen, más por más, me va a dar positivo. Y 4 por 18 me daría 72. Observen que esto es... Dos números son diferentes. ¿Por qué? Porque uno es negativo. Observen, este es negativo y este es positivo. Entonces son distintos. Los números no son completamente iguales. Entonces no se puede formar una proporción. No se puede formar una proporción. ¿Listo? Veamos acá otro ejemplo. Otros ejercicios. Entonces, cree una proporción con los siguientes números y nos van a dar unos números y nosotros tenemos que crear una proporción con eso. Y uno dice, bueno, pero ¿cómo creo esa proporción? Pues utilizando la propiedad fundamental. Nosotros tenemos que, cuando hagamos las diagonales nos tiene que dar lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es multiplicar los números, hacer todas las multiplicaciones posibles hasta que encontremos dos resultados iguales. 3 por 4, 12. 3 por 6, 18. 3 por 8, 24. Y continuamos. 4 por 6, 6 por 4, 24. 4 por 8, 8 por 4, 32.
Y continuamos así hasta que encontremos dos resultados iguales, pero como ustedes son muy pilos, ya se dieron cuenta que tenemos ya dos resultados iguales. Miren, tengo 3 por 8, 24 y 4 por 6, 24. Entonces lo que hago es crear las proporciones. Entonces me guío siempre que esto debe ser en una diagonal, ¿cierto? En una diagonal. Entonces ustedes deciden cuáles colocan primero. Entonces yo voy a formar la proporción y recuerdo que debe ser en diagonal, ojo, con la diagonal, ¿no? Entonces coloco el 3 y el 8 y voy a colocar el 4 y el 6. ¿Listo? O los hubiera podido colocar en otro orden, eso pues sí, no es ningún problema. Ustedes no les gustó ese orden, sino que les gustó el 8, entonces la diagonal la completaríamos acá. Y el otro, entonces el 4 y el 6, entonces acá a usted le gustó el 6 y acá el 4. Listo, no pasa nada, el orden que ustedes quieran. Lo importante es que tengan en cuenta siempre que esos productos se escriben en diagonal. Miremos el otro. Entonces vamos a ver, 2 por 4, 8, 2 por 16 me da 32, 2 por 32 me da 64 y continúo, nada que aparece. Entonces 4 por 16 me da 64, 4 por 32. Observen que la idea es hacer todos los productos. Lo que pasa es que yo me estoy dando cuenta que aquí ya me apareció. Pero si no me hubiera aparecido ese, entonces tendría que hacer 4 por 32. Y si no me aparece, entonces continúa, entonces seguiría 16 por 32. Todos los productos posibles que pueda hacer con estos números, ¿no? Entonces observen, aquí yo ya tengo el 4 con el 16 y el 2 con el 32. Listo. Acuérdense que esto tiene que ir en diagonal. Ustedes escogen, entonces, bueno, voy a escribir primero, pues el que encontré primero, el 2 con el 32, entonces el 32 con el 2. Y el otro 4 con el 16, entonces 16 con el 4. Y estuvo. Acabé de escribir la proporción. Observen que si ustedes quieren crear proporciones, sencillamente tienen que buscar productos iguales y acordarse de la diagonal siempre. Bueno amigos, eso es todo por el momento. Que tengan un excelente día. Ya para despedirme, nuevamente quiero de corazón agradecerles por su apoyo y colaboración durante el transcurso del presente año. Espero haya sido de gran ayuda el material suministrado en cada clase por su docente. Y recuerden, Navidad es una fecha que mueve los corazones de muchas personas. Que reine la felicidad y la tranquilidad son mis deseos navideños para todos ustedes en familia.